Hola hermanos, Dios les bendiga. Me da gusto compartir una vez más la palabra del Señor con ustedes. El tema del día de hoy es la justificación. Acompáñenme a Romanos 5.1. Romanos 5.1. Y vamos a darle lectura ahí en la palabra del Señor. Amén. Si alguien lo puede leer, ¿me ayudan? Amén. Dice aquí la palabra: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El tema de hoy es la justificación. Es un rudimento de la fe, pero les comentaba a los hermanos que están aquí presentes que es bueno recordar el cimiento de lo que hemos creído. Recordemos que en una edificación lo más importante son los cimientos. Entonces es bueno recordar y poder así ser más sólidos en el fundamento del cristiano. Amén. Esta escritura que acabamos de leer nosotros nos dice que es por la fe, y veíamos la semana pasada que fe es certeza, seguridad, es un convencimiento total, y también agregábamos ahí la palabra paciencia, ¿verdad? Entonces dice que por esta certeza, esta seguridad, este convencimiento total de la obra en el sacrificio de Jesús, viene la justificación. ¿Qué es la justificación? Vamos a verlo primeramente así básicamente. Es declararnos sin culpa, ¿sale? Eso es justificación, declararnos sin culpa. Y como resultado, mis hermanos, de la justificación viene la paz. Esa paz es una relación armónica, una amistad con Dios. Y todo esto por medio de Jesucristo. Amén. Entonces, si hemos tenido nosotros una seguridad, una certeza en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, tenemos una justificación, que es Dios nos ha declarado sin culpa y da por resultado la paz. Amén. Entonces, brevemente estamos explicando este texto, pero vamos a enfocarnos en la justificación. Justificación, en su raíz se divide en tres palabras la justificación. Es justus, facere y sion, ¿sale? Justus es justo, facere hacer, sion es la acción, el efecto. Entonces, a ver, ¿quién de aquí me puede decir entonces qué es justificación? Justus, justo, facere hacer, y sion la acción, ¿sale? ¿Qué sería entonces justificación? La acción de hacer justo a alguien, ¿verdad? Eso es justificación. La acción de hacer justo o inocente a alguien. Amén. Sin duda es un rudimento que todos los hijos de Dios ya hemos tomado de parte del Señor, pero yo creo que es bueno meditar en ello siempre, porque nos coloca en el lugar que debemos estar, sabiendo que hemos sido comprados a precio de sangre del Señor Jesús, no porque lo mereciéramos, sino ha sido por gracia. Entonces es bueno entender que el Señor Jesucristo nos ha hecho inocentes delante del Padre por medio de su sacrificio. Vamos por favor a Romanos 3:21. Acompáñenme en sus Biblias. Romanos 3:21 hasta el 26 le voy a dar lectura y después ya explico, hermanos. Romanos 3:21 al 26. Dice así la palabra de Dios: pero ahora, dice, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia,
por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Amén? Este texto nos hace ver que no hay nadie que pueda alcanzar por su propio mérito la salvación de la ira de Dios. No hay nadie. De hecho, también sabemos el texto que dice, ahí el contexto anterior a este texto dice, no hay justo ni aun uno, ¿verdad? Ni aun uno. Entonces no hay ninguno de nosotros, mis hermanos, que podamos alcanzar esa justificación por mérito propio. Fue necesaria una expiación, fue necesario un sacrificio como pago de ese pecado. Y ahora, por medio de conocer y reconocer que por gracia somos salvos, al creer y aceptar el sacrificio de Cristo, somos declarados justos delante de Dios. Yo no sé si lo alcanzamos a entender, pero es realmente grande en misericordia nuestro Dios. Qué grandeza, qué gran gloria de nuestro Dios. El justo, Dios mismo el justo, pagando, ¿por qué, hermanos? Por los injustos, ¿no? Fuimos comprados, cada uno de nosotros, fuimos comprados por su precio, por el precio de sangre de nuestro Señor Jesucristo. Eso sin duda nos debe cada día, cada mañana, hacer recordar que grande ha sido su favor, de qué tenemos que jactarnos. De hecho, dice esta misma escritura, si nosotros siguiéramos leyendo, no tenemos de nada en qué jactarnos. Hemos sido comprados por el Señor Jesús, el justo pagando por los injustos. Romanos 5, vamos para ahora Romanos 5, 18, hermanos. Romanos 5, 18 y 19 dice así. Así que, dice, por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, dice, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Vamos al 19 también. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Creo que todos sabemos de quién habla aquí, ¿verdad? De Adán, que pecó y fuimos todos constituidos desde ese momento con esa paga del pecado que era la muerte. Y ahora, ¿de quién también habla? De aquel que ha sido justo, de Jesucristo, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios aquí que por ese hombre que ha hecho obediencia, los muchos serán constituidos justos. Es sin duda, mis hermanos, esto que también nosotros podemos recordar. Esto es lo que le llaman también la locura, ¿verdad? De la cruz. La locura de la cruz. Algo que para ese tiempo no se alcanzaba a comprender cómo Dios había sido lleno de misericordia para haber muerto por los injustos.
Es sin duda una gracia que debemos recordar y debemos tener en nuestro corazón bien presente. Vamos a seguir leyendo, hermanos. Vamos a seguir leyendo aquí el 20 y 21. Dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Dice: para que como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Vamos a explicar un poco este texto. Dice que pero la ley dice, se introdujo para que el pecado abundase. ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa, mis hermanos, que la ley se colocó para los hombres, se dio a los hombres para que nos diésemos cuenta de qué era pecado, de qué es pecado. Dice que de esa manera, cuando sobreabundó el pecado, cuando nos dimos cuenta de que habíamos pecado por medio de la ley, de que era necesario que nosotros nos arrepintiésemos porque había pecado, porque así nos lo mostraba la ley que se había introducido. Dice: mas cuando el pecado abundó, cuando se hizo presente para los hombres que habían pecado, dice, sobreabundó la gracia, sobreabundó el amor de Dios, sobreabundó su gracia, mis hermanos. Así es que, mis hermanos, tenemos que entender que cuando se hace presente y tú entiendes que hay pecado en tu vida, debes recordar, mi hermano, que sobreabunda la gracia. Esto es, que ha habido un sacrificio perfecto de parte del Señor Jesucristo, que en su gran amor Él espera que tú reconozcas, pidas perdón, y de esta manera sobreabunda la gracia. O sea, está encima de ese pecado el amor de Cristo. Dice: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia, o sea, el amor de Dios, reine por la justicia para vida eterna. ¿Mediante quién, mis hermanos? Va a reinar la gracia y la justicia mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Espero se haya entendido este pequeño texto, de que en ese momento en el que nosotros reconocemos nuestro pecado, debemos entender que hay algo más grande que del pecado, que es el amor del Señor, ¿verdad? Al cual podemos recurrir todos nosotros, saber que Él nos perdona. Amén. Vamos a seguir adelante, vamos a seguir leyendo en ese mismo pasaje. Vamos al 6. En el 6.1 dice: ¿qué pues diremos entonces, mis hermanos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, ¿haremos más presente nuestro pecado para que el amor de Cristo abunde en nosotros? Pues claro que no, mis hermanos, ¿va? Dice aquí la misma palabra de Dios. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Sí, nos explicamos, ¿me explico, hermano? No es necesario hacer mayor presente ese pecado para que la gracia, digamos, pues es que estoy abundando en la gracia del Dios, en el amor de Dios. Dice: en ninguna manera. Hemos muerto al pecado, hermanos, y cómo viviremos aún en él. El 6 y el 7 también vamos a leerlo, de ese mismo 6, ahí en Romanos 6 y 7. Dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido, entonces, ¿qué, hermanos? Justificado del pecado. O sea, el que ha reconocido la muerte y el sacrificio del Señor Jesucristo, y nos colocamos también como seguidores del Señor
en ese mismo sacrificio con Dios, dice entonces, hemos sido justificados del pecado. Y aquí hay dos palabras que me llaman la atención. La primera es crucificado en este texto. Recordemos cómo nuestro Señor entonces fue puesto en la cruz. ¿Cómo fue puesto en la cruz? Porque a esto hace referencia el texto, ¿no? A esa crucifixión, ¿verdad? ¿Cómo fue puesto el Señor Jesús? ¿Cómo estaban sus manos? ¿Cómo estaban todas sus extremidades, sus pies, sus manos? ¿Estaban qué, hermanos? ¿Cómo estaban? Estaban clavadas, ¿no? ¿Cómo tenía su cabeza? ¿Cómo estaba? ¿Qué tenía en la cabeza? Una corona de espinas. ¿Qué fue lo que entró en su costado y llegó hasta su corazón? ¿Se acuerdan? La lanza, ¿no? Esto nos da a entender entonces, si nosotros entendemos que hemos sido, dice aquí esta palabra que acabamos de leer, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, hermanos. Entonces nos hace pensar, nos hace ver que lo que nosotros hacemos con nuestras extremidades, debemos recordar que estamos juntamente con Cristo crucificados. ¿Se podía mover Cristo en esos momentos para hacer lo que Él quisiera? No, hermanos. Entonces, de la misma manera, cada uno de nosotros, si nos consideramos crucificados en nuestra vieja manera de vivir, quiere decir, no puedo hacer. Yo tal vez en mi vieja naturaleza quisiera moverme, quisiera actuar como mi vieja naturaleza me lo indica, pero ¿estoy qué? Estoy crucificado, mis manos están clavadas, mis manos, no lo puedo hacer. Todos mis pensamientos, ¿saben lo que merecen nuestros pensamientos en la vieja naturaleza? Una corona de espinas. Eso es lo que merecen nuestros pensamientos cuando nosotros queremos volver a la vieja naturaleza, pensar como nosotros pensábamos antes. Dios dice, recuerda cómo yo fui crucificado. ¿Qué tenía en mi cabeza? Una corona de espinas. Eso es lo que merece la carne. Eso es lo que merece el pensamiento en la carne. Una corona de espinas. ¿Qué es lo que merece las intenciones de nuestro corazón en la vieja naturaleza? ¿Qué es lo que merece? Una lanza que atraviese. Ya no más. Ya no más, Señor. Entonces podríamos decir, Señor, ya no más actuar de acuerdo a la carne porque estoy crucificado juntamente contigo. Ya no más mis pensamientos en la carne, porque ahora mis pensamientos no merecen más que una corona de espinas, mi Señor. Ya no más las intenciones de mi corazón, porque ahora entiendo, Señor, que he sido crucificado juntamente contigo, ¿verdad? Efesios 4:17 nos hace ver un poquito esto. Yo creo que este texto lo vamos a meditar en casa. Si ustedes pueden hacerlo en su hogar, pues léanlo, amén. Efesios 4:17 nos habla ahí. Yo voy a saltarme un poquito, vámonos nosotros, por favor, a la segunda palabra que me llamó la atención, y es siervos. Porque dice, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Se acuerdan de ese texto? Siervos, hermanos, bueno, pues algunos ya lo sabemos, es doulos, que significa esclavos, ¿verdad? Entonces quiere decir que nosotros cuando estábamos en esa naturaleza en la carne, éramos esclavos. ¿Un esclavo se puede dirigir como él quiere? Él puede hacer lo que él quiera, irse en el momento que él desee, ¿no? ¿Verdad? El siervo está a la orden ¿de quién? Del amo. Lo que el amo le diga, el siervo lo tiene que hacer. De la misma manera, mis hermanos, nosotros dice aquí que ya no sirvamos más al pecado, que ya no estemos más esclavizados al pecado, que vengamos ahora a la libertad que nos ha dado Cristo. Romanos 6:15, por favor. Romanos 6:15, ahí mismo en sus Biblias. Vamos a leer desde el 15 al 18, por favor. Dice así la palabra de Dios, 6:15 al 18 en Romanos.
Dice que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera, ¿verdad? Como hace rato mencionábamos, lo vuelvo a repetir aquí. En ninguna manera. 16. No sabéis, dice aquí la palabra de Dios, no sabéis que si os sometes a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. 17. Pero gracias a Dios, dice aquí, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados, y libertados del pecado, viniste a ser ahora siervos, hermanos, ¿de quién? De la justicia. Esto quiere decir, hemos sido ahora siervos de Dios. ¿Cuántos hemos obedecido de corazón a aquella forma de doctrina? ¿Sabes? Dice aquí la palabra de Dios, entonces hemos sido liberados. Ahora somos libres y ahora venimos a ser siervos de Dios, siervos de la justicia. Yo te quiero que imaginemos un momento, porque a veces nuestra naturaleza nos hace malentender este asunto de ser siervos y ser esclavos ahora de Dios. Quiero que imaginemos a la persona más amorosa que tú conozcas. ¿Sale? Imagina a la persona más amorosa. Imagina a la persona más paciente. Imagina a la persona más perdonadora, más sabia, más fiel, más tierna. ¿Me están imaginando? Bueno, de esa manera, mis hermanos, nos acercamos a entender a quién servimos. Ese es nuestro Señor y más. Amén. ¿Cuántos damos gracias a Dios porque ahora le servimos a Él? Persona más fiel, sale aún de nuestras expectativas, mis hermanos. El Señor lo supera por mucho, ¿no creen? El Señor supera por mucho. Romanos 7:6, por favor. Si alguien me puede ayudar a leerlo, estaría bien. 7:6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, no bajo el régimen viejo de la letra. Así es. Voy a leer en traducción lenguaje actual, dice: pero ahora la ley ya no puede controlarlos. Pero ahora la ley ya no puede, hermanos, controlarnos. ¿No? Es como si estuviéramos muertos. Somos libres, dice, y podemos servir a Dios de manera distinta. Ya no lo hacemos como antes, cuando obedecíamos la antigua ley, sino que ahora obedecemos al Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Cuántos están en esa nueva ley del Espíritu Santo? El gran resultado, mis hermanos, hasta este momento, lo que estamos viendo, el gran resultado de ser nosotros justificados y reconocer el sacrificio de Jesús es obtener paz con Dios. ¿Qué es obtener paz? Ya lo había mencionado, ¿no? Reconciliación, amistad. No hay más hostilidad entre nosotros. Ningún pecado bloquea la relación con Él. La paz de Dios es posible solo porque Jesús, con su muerte en la cruz, pagó el precio por nuestros pecados. Amén. Ahora, si tú y yo hemos sido reconciliados con Dios, quiero que leamos algunos textos. Primera de Juan 3:1, por favor. Primera de Juan 3:1.
más lo puede leer, por favor? Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amén. Pero bueno, vamos aquí al punto que estamos nosotros tocando. ¿Cuál es el amor que nos ha dado el Padre? ¿Que nos ha qué? Llamado sus hijos. Sus hijos. Eso tal vez ya no hace tanto énfasis en nuestro corazón porque creemos ya saberlo. Pero es bueno recordar, meditar en la gracia del Señor que nos ha dicho: ahora tú eres mi hijo. No lo merecíamos. ¿Qué es lo que merecíamos, mis hermanos? ¿Qué merecíamos? Dice ahí, la paga del pecado era muerte. Estábamos destituidos totalmente de la gloria de Dios. Pero ahora Dios nos ha llamado sus hijos. Es una gran bendición, ¿no? Vamos también a Juan 15:15, por favor. San Juan 15:15. Vamos a darle lectura rápido para que no se vea tan largo. Juan 15:15, por favor, si alguien lo tiene. Dice aquí el Señor, a quien ahora servimos, en su gran misericordia y bondad, nos dice: hijos, como ya lo leíamos, ¿verdad? Hijos, no les voy a llamar siervos, les voy a llamar mis amigos. Por eso es que hace rato les decía, imaginen la persona más amorosa, paciente, perdonadora, porque el Señor es bien bondadoso con nosotros y nos llama amigos, somos sus amigos. Jeremías 31:3, por favor, también. Jeremías 31:3. Jeremías 31:3, ¿lo tienen? ¿Puedes leer? Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Amén. El Señor nos ama, dice ahí la palabra de Dios, por lo cual prolonga su misericordia cada mañana. Dice también un salmo que su misericordia es nueva cada mañana, ¿verdad, hermanos? Vamos a un último texto y con eso terminamos. Isaías 54:10. Isaías 54:10. Lo voy a leer yo. Dice así la palabra de Dios: porque los montes, dice, serán quitados y las colinas temblaron, pero mi misericordia no se apartará de ti, y el pacto de mi paz no será quebrantado, dice el Señor, que tiene compasión de ti. Eso es nuestro Dios, hermanos. Un Dios misericordioso, un Dios que con su sacrificio en la cruz Él ha pagado por nosotros. Así es que reconozcamos que ha sido por gracia el hecho de ser llamados sus hijos y démosle gracias al Señor. Dios te bendiga.